Buenas tardes, soy Betty Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. A continuación, hablaré sobre el proceso de habeas corpus, sobre sus antecedentes, concepto, características, objeto de protección, derechos tutelados por el habeas corpus, objeto de control, actos lesivos en el habeas corpus, procedimiento del proceso de habeas corpus. Empezaremos por antecedentes. El proceso de habeas corpus fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico mediante una ley del 21 de octubre de 1897. Luego fue incorporado a la Constitución de 1920 y se mantuvo en las sucesivas cartas constitucionales de 1933 y 1979. En la actual Constitución de 1993 se ha recogido el habeas corpus en el artículo 200, inciso 1, con el tenor siguiente. Son garantías constitucionales la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales y conexos. Concepto y características. El habeas corpus es un proceso constitucional autónomo que tiene por finalidad la protección de la libertad individual y de los derechos constitucionales conexos, de modo tal que frente a la amenaza o privación de la libertad de una persona, este proceso faculta al juez constitucional a tutelar de forma urgente la libertad y los derechos conexos del afectado. El habeas corpus tiene un doble carácter. Por un lado, es un derecho fundamental subjetivo porque garantiza que no se afecte arbitrariamente a la libertad personal, y por otro lado es un derecho fundamental objetivo en tanto es una garantía procesal de la libertad, fundamento axiológico de nuestro Estado democrático constitucional que es requisito para el goce y ejercicio de los derechos. Son características esenciales del habeas corpus la sencillez y celeridad de su procedimiento y el principio de informalismo. La tutela de la libertad individual determina que el habeas corpus tenga un procedimiento sencillo, pocas etapas y rápido, plazos cortos, de modo tal que el juez constitucional puede resolver en un tiempo perentorio sobre la legitimidad de la privación de la libertad del afectado. Por su parte, el principio de informalismo conlleva que el habeas corpus no esté sometido a rígidas formalidades procesales. Por ello, la demanda puede ser interpuesta por el mismo afectado o por cualquier persona en su nombre, por escrito, medios electrónicos o de manera verbal. Asimismo, no se requiere firma de abogado para su presentación y puede ser conocido por cualquier juez penal sin observar turnos. El objeto de protección. Derechos tutelados por el habeas corpus. El artículo 200, inciso 1 de la Constitución establece que el habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos. El derecho de libertad individual garantiza a toda persona a no ser privada arbitrariamente de ella, ya que según lo establecido en la Constitución, solo puede ser detenido por mandato motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito por no más de 48 horas, o el término de la distancia, artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución. Asimismo, en el artículo 2, inciso 24, se garantizan otras dimensiones de la libertad individual, como por ejemplo, el principio según el cual nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni impedido de hacer aquello que no prohíbe, literal A. La prohibición de la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas, literal B. La prohibición de privación de la libertad por deuda, salvo el supuesto de omisión a la asistencia familiar, literal C. El principio de legalidad para imponer penas y sanciones, literal D, entre otros. El artículo 25 del Código Procesal Constitucional también establece un amplio catálogo de derechos protegidos por el habeas corpus, entre los que se encuentran la integridad personal y el derecho a no ser sometido a torturas, ni tratos inhumanos, ni humillantes, ni violentado para obtener declaraciones, numeral 1. Derecho a no ser compelido a declarar o reconocer culpabilidad, numeral 2. Derecho a no ser exiliado o desterrado, numeral 3. Derecho a no ser expatriado o separado del lugar de residencia, numeral 4, entre otros. Cabe agregar que estos listados no son cerrados, sino que en virtud de lo establecido en el artículo 3, cláusula de derechos no enumerados y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, son listados enunciativos que admiten el progresivo reconocimiento de otros derechos y libertades. En dicho sentido, se ha reconocido como protegido por el habeas corpus el derecho a la verdad, que garantiza
al afectado o a los familiares de un desaparecido forzosamente a conocer qué fue lo que sucedió durante los hechos de violencia en la lucha contra el terrorismo. El derecho a la integridad y salud cuando se denegaron permisos laborales para seguir tratamientos médicos en una ciudad distinta a la de residencia de un paciente. Sentencia del expediente 1711-2005 PHC-TC. El derecho al contacto familiar. Sentencia expediente 01317-2008 PHC-TC, entre otros. Los derechos fundamentales conexos con la libertad individual son aquellos que, de acuerdo a las circunstancias de un caso concreto, lesionan la libertad individual de modo directo, como puede ser el derecho a la vida cuando no se brinda atención médica de urgencia gratuita en los hospitales públicos en los casos de enfermos del VIH-Sida. Sentencia del expediente 2016-2004 AA-TC. O cuando se dicta un mandato de detención sin observar los requisitos y procedimientos establecidos en la norma procesal penal correspondiente. En estos casos se lesionaría el derecho al debido proceso y como consecuencia de ello también la libertad individual. En tanto, la decisión de privarla sería inválida. Sentencia del expediente 1555-2012 PHC-TC. Igualmente, se vulnera este derecho cuando el plazo para resolver la causa penal sin haberse emitido sentencia sobre la situación jurídica del afectado por una medida de privación de la libertad ha sido tan excesivo que se termina afectando el derecho al plazo razonable de duración de la detención preventiva. Sentencia del expediente 2495-2010 PHC-TC. Objeto de control. Los actos lesivos en el habeas corpus. Los actos lesivos en el habeas corpus comprenden una amplia gama de supuestos que han dado lugar a una tipología jurisprudencial del habeas corpus. Sentencia expediente 02663-2003 HC-TC, la misma que fue recogida en diversos artículos del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus contra privaciones arbitrarias de la libertad o reparador. Se emplea frente a afectaciones a la libertad individual en supuestos de detención arbitraria. Esto es, cuando la detención no se ajusta a los supuestos contemplados en la Constitución, es decir, mandato judicial o flagrancia delictiva, artículo 25, numeral 7 del Código Procesal Constitucional. En dicho sentido, se declaró fundada una demanda de habeas corpus de la Policía Nacional del Perú. Detuvo a varias personas que se encontraban por las inmediaciones del Banco de la Nación en la avenida Nicolás de Piérola, en el centro de Lima, luego de los sucesos denominada Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000. El Tribunal Constitucional determinó que la detención no se embarcaba en ninguno de los supuestos constitucionales porque se dispuso la inmediata libertad de los detenidos. Sentencia del expediente 1324-2000 HC-TC. Habeas corpus contra perturbaciones a la libertad o restringido. Este tipo de habeas corpus hace frente a los obstáculos o molestias a la libertad individual que configuran una seria restricción por su cabal ejercicio. En dicho sentido, por ejemplo, se ha cuestionado el uso de rejas que limitan el acceso vehicular a las vías de tránsito en zonas residenciales o los seguimientos policiales injustificados. Artículo 25, numeral 13 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus contra amenazas o preventivos. Se emplea esta modalidad frente a las amenazas de agresión o privación de la libertad individual. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la amenaza de lesión debe cumplir dos condiciones para ser controlada en un proceso constitucional: ser cierta y de inminente realización. La certeza exige que la amenaza no sea meramente especulativa, sino que debe estar debidamente fundada en hechos acreditados. La inminencia, por su parte, exige que la agresión se vaya a producir pronto o se encuentre en curso de ejecución, pues esto justifica la urgencia de su tratamiento a través de un proceso constitucional. Sentencia del expediente 3335-2008 PHC-TC y el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus contra condiciones de reclusión o correctivo. Su objeto es que el juez del habeas corpus constate y determine si las condiciones de reclusión resultan ser de tal entidad que entrañan tratamientos carentes de toda razonabilidad y por tanto son lesivas a la libertad individual o de algún derecho conexo como la salud, por ejemplo, por lo que ameritan su corrección a través de este proceso constitucional. Revisar el artículo 25, numeral 27 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus para evitar futuras agresiones o innovativo.
En ocasiones puede ser que la agresión a la libertad individual o los derechos conexos con ella al momento de interponerse la demanda o al ser evaluados por el juez constitucional sean ya irreparables. Segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Esto sucede cuando se pretende la liberación de una persona y en el interín del proceso ésta fallece, por edad o por alguna enfermedad, o quizás sea puesta en libertad. En esas circunstancias, si bien lo que correspondería es la declaración de sustracción de la materia y el archivo del proceso, pues el derecho en el caso concreto ya no podría ser reparado, se habilita excepcionalmente al juez para declarar fundada la demanda atendiendo el agravio producido, disponiendo que el demandado no vuelva a incurrir en los actos que motivaron el proceso. Sentencia del expediente 5490-2007 PHC-TC. Habeas corpus que dispone se investigue actos de desaparición forzada o instructivos. Se emplea para que se ordene a las autoridades del Ministerio Público a llevar adelante todos los actos de investigación necesarios para ubicar el paradero de las víctimas de desaparición forzada, así como para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables por tales desapariciones. Sentencia del expediente 2481-2002 HCTC y el artículo 32 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus contra la indebida prolongación de la detención de una persona o traslativo. Este habeas corpus se utiliza para denunciar la demora de un proceso para resolver la situación jurídica del procesado en dos supuestos. Cuando se denuncia la privación policial de la libertad al no ponerse a disposición del juzgado al detenido dentro de un plazo estrictamente necesario. Cuando un proceso judicial está demorado sin sentencia firme contra el procesado. Y cuando se cumple la condena y el beneficiario continúa preso, afectándose su derecho a ser puesto en libertad. Artículo 25, numeral 14 del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus contra resoluciones judiciales. Esta modalidad de habeas corpus se emplea para cuestionar decisiones judiciales que afectan la libertad individual, como podría ser el mandato de detención judicial preventiva frente a la presunción de inocencia. Sentencia del expediente 1091-2002 HC-TC o la condena penal por delito de homicidio por no haberse motivado suficiente la sentencia condenatoria con un estándar de coherencia interna y externa. En estos casos se cuestiona una decisión judicial firme, es decir, aquella que ya no cabe cuestionar en el mismo proceso penal por medio de los recursos contemplados en el Código Procesal Penal. Asimismo, el fundamento de la demanda en este tipo de habeas corpus vincula la lesión a la libertad individual con la afectación de algún componente del derecho al debido proceso o la tutela jurisdiccional, artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Dentro de esta modalidad, en la práctica jurisprudencial se presentó un caso singular, cuando mediante un segundo habeas corpus se cuestionó la actuación de los jueces constitucionales de segunda instancia que conocían de un primer proceso de habeas corpus. En este caso, se cuestionó el retardo de más de 50 días sin resolver el primer habeas corpus por parte de los jueces demandados. Revisar la sentencia del expediente 3491-2005 PHC-TC. Habeas corpus contra actos de particulares. Las restricciones a la libertad individual no solo pueden provenir de la autoridad pública, sino también de particulares. Por ello, el habeas corpus también puede ser formulado contra privados. En dicho sentido, han ocurrido casos en los que se ha buscado ejercer el derecho de la madre a la visita familiar a sus menores hijas internas en un puericultorio, o el derecho de los niños a tener contactos con su madre porque el padre venía incumpliendo de manera reiterada el régimen de visitas previamente acordado. Habeas corpus para tutelar derechos conexos con la libertad individual. Mediante este habeas corpus se protegen los derechos fundamentales conexos con la libertad individual, como podría ser la libertad de creencias o de religión cuando la morgue no entrega el cadáver a sus deudos para que lo entierren conforme a sus particulares creencias religiosas. La libertad de expresión cuando se cuestiona una regla de conducta dictada en el marco de un proceso penal que impedía al procesado dar declaraciones sobre su situación judicial. O el derecho al honor, debido al impacto que tuvo en medios de prensa la detención preventiva del favorecido, quien era notario público.
Artículo 25, párrafo final del Código Procesal Constitucional. Habeas corpus excepcional. Este tipo se emplea cuando se han declarado los estados de emergencia o de sitio en los que el juez constitucional solo evalúa la razonabilidad y proporcionalidad de la medida que restringe la libertad individual y los derechos conexos con ella en el caso concreto, previas a la dación del artículo 23 del Código Procesal Constitucional. Procedimiento del proceso de habeas corpus. La demanda de habeas corpus puede ser interpuesta por el propio afectado o por un tercero en su nombre. La demanda también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. En ningún caso es necesario la firma del abogado o el pago de tasas o aranceles judiciales. Artículo 26 del Código Procesal Constitucional. La demanda puede ser presentada por escrito, por medios electrónicos o de manera verbal ante el juez, quien levantará un acta con una sucinta relación de los hechos. Artículo 27. El juez penal es el competente para conocer de la demanda. Artículo 28. Cuando la privación de la libertad se produce en un lugar distinto al de la sede del juzgado o sea de difícil acceso, se habilita para que el juez de paz del distrito realice las verificaciones y adopte las acciones necesarias para cesar la afectación al derecho. Artículo 29 del Código Procesal Constitucional. En el habeas corpus rigen las siguientes reglas especiales del procedimiento. No cabe la recusación del juez, salvo que lo formule el afectado o quien actúe en su representación. No son procedentes las excusas de los jueces y secretarios. Corresponde al juez habilitar día y hora para actuar las diligencias. El Ministerio Público no interviene. Se pueden presentar documentos cuyos méritos son valorados por el juez en cualquier estado del proceso. Se puede designar un abogado de oficio a solicitud del demandante y las actuaciones procesales son improrrogables. Artículo 33 del Código Procesal Constitucional. El citado código ha establecido 3 tipos de procedimiento para el habeas corpus dependiendo del tipo de agresión a la libertad individual o a los derechos conexos. 1 general y 2 especiales, cuando se afronta un caso de detención arbitraria y otro cuando se conoce un caso de desaparición forzada. En el procedimiento general, recibida la demanda, el juez podrá constituirse en el lugar de los hechos o citar a los que ejecutaron la violación, requiriéndoles que expliquen las razones que justifican su actuación, debiendo resolver en el plazo de un día natural. Bajo responsabilidad, la sentencia se comunica al beneficiario del habeas corpus y, de ser el caso, a quien interpuso la demanda en su nombre. Artículo 31 del Código Procesal Constitucional. En cambio, cuando sucede una detención arbitraria o afectación de la integridad personal, el juez deberá resolver de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos y, verificada la detención arbitraria, dispondrá la inmediata libertad del afectado o el cese de las agresiones sin necesidad de notificar al responsable de la violación para que cumpla la resolución judicial. Artículo 30 del Código Procesal Constitucional. Tratándose, en cambio, de una desaparición forzada siguiendo algunos de los procedimientos antes descritos, en caso el emplazado no brinde información sobre el paradero del beneficiario, se faculta al juez para que adopte todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo. Asimismo, se le faculta para que dé aviso a la demanda del Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan. Si la desaparición se imputa a un miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, el juez solicitará al superior del presunto agresor que informe en un plazo de 24 horas si la desaparición es cierta y que proporcione el nombre de la autoridad que la ordenó. Artículo 32 del Código Procesal Constitucional. La sentencia o la resolución que pone fin a la instancia puede ser apelada en el plazo de 2 días. Artículo 35 del Código Procesal Constitucional. El expediente se eleva en el día al superior en grado, quien resolverá en un plazo de 5 días bajo responsabilidad. En la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente. Artículo 36 del Código Procesal Constitucional. Si la resolución deniega el habeas corpus, cabe interponer un recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días para que el TC resuelva en última y definitiva instancia. Artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Si bien la decisión de segunda instancia solo puede ser impugnada por el beneficiario del habeas corpus, jurisprudencialmente se ha establecido que el procurador público especializado puede cuestionar resoluciones que favorecen a los demandantes en habeas corpus cuando se trata de casos de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
Es relevante mencionar que en el mes de mayo del 2021, el Pleno del Congreso aprobó la reforma del Código Procesal Constitucional. Se contemplan modificaciones en diversos procesos constitucionales: habeas corpus, demandas de amparo, demandas de acción popular, demandas de inconstitucionalidad, entre otros, con la finalidad de optimizar los procesos constitucionales establecidos. Respecto al tema que nos ocupa, se señala que las reformas en el proceso de habeas corpus están reguladas desde el artículo 29 al 38. El nuevo Código Procesal Constitucional indica que estas demandas se interpondrían ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho. Es decir, la autógrafa contempla un habeas corpus delimitado territorialmente. El nuevo código indica que el juez podría resolver un habeas corpus con la interposición de la demanda, es decir, no sería necesario que recabe la versión del demandado, ya que lo solicitado mediante este proceso es de tutela urgente. Esta disposición confirma el carácter unilateral del proceso de habeas corpus, pues las demandas solo podrían considerar un lado, una versión o aspecto. Es importante aclarar que el nuevo código no excluye la opción de que el juez pueda requerir la versión del demandado cuando sea necesario. Asimismo, el artículo 6 del nuevo código indica que frente a la interposición de habeas corpus manifiestamente improcedentes, el juez no podrá rechazarlos en el acto. Tendría que admitirlos y abrir proceso, aunque la improcedencia sea evidente. Conclusiones. Tenemos que el habeas corpus es un proceso constitucional autónomo que, frente a la amenaza o privación de la libertad de una persona, faculta al juez constitucional a tutelar de forma urgente la libertad y los derechos conexos del afectado. Son características esenciales del habeas corpus la sencillez y celeridad de su procedimiento y el principio de informalismo. En cuanto a la reforma del Código Procesal Constitucional, después de 17 años aproximadamente, se ha considerado necesario realizar ajustes con las actuales necesidades procesales a fin de optimizar la aplicación de la normatividad. Según la reforma, los procesos constitucionales de habeas corpus estarán a cargo de jueces constitucionales, para lo cual el Poder Judicial, conjuntamente con la Junta Nacional de Justicia, deberán implementar el nombramiento de jueces especializados en materia constitucional. En el nuevo Código Procesal Constitucional se han incorporado los principios que rigen en el proceso de habeas corpus, como es la informalidad, no simultaneidad, actividad vicaria, unilateral e imprescriptibilidad. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes.